Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación, esta vez con el problema de usar TK-Inter en el módulo de apoyo. Juan Manuel, uno de nuestros estudiantes, desea que los programas que ha desarrollado en este curso de lógica de programación le funcionen usando una interfaz gráfica de sus siglas en inglés GUI, haciendo el menor número de cambios posibles. Además quiere volver a la forma tradicional de entrada y salida que estamos utilizando, que es la CLI, interfaz de línea de comandos, cuando él lo desee. Entonces este problema es muy interesante y la pregunta que él me hacía era muy válida. Bueno, está chévere la forma en que entramos los datos, pero ¿y si yo quiero una forma, digamos, más gráfica, más bonita, cómo lo haría? Pero tampoco haciendo muchos cambios. Entonces vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo en este curso, aplicar los elementos del pensamiento computacional, pero esta vez va a ser un poco diferente, porque el problema pues así lo amerita. Entonces, de nuevo, el primer punto es la abstracción. ¿Qué se solicita finalmente? Es decir, ¿cuál es el problema? Hacer que los programas realizados en el curso usen o una interfaz gráfica de usuario o una interfaz de línea de comandos según lo requiera y con el menor número de cambios posibles. Esa es la condición principal. ¿Listo? Y ahora vamos a ver por qué estoy haciendo énfasis en esa parte, porque ese era un requerimiento del estudiante. Bueno, entonces, ¿qué información es relevante? Pues primero tenemos que saber cómo se crea una interfaz gráfica de usuario en Python, porque si no, ¿cómo vamos a hacer ese cambio? Listo, entonces ya tenemos claro el problema. Ahora vamos a lo siguiente. Bueno, pero antes de pasar al siguiente punto tenemos que dejar claro algo. En Python se pueden crear interfaces gráficas de usuario de varias formas, dependiendo de algo que se conoce como el framework o el marco de trabajo. Por simplicidad, imaginemos que un marco de trabajo, o sea, un framework, es un rompecabezas que le hacen falta piezas. Y las piezas que faltan, que crea el usuario, las hace para completar ese rompecabezas. Obviamente con las piezas personalizadas. Eso quiere decir que si yo estoy haciendo, digamos, el rompecabezas de qué sé yo, un cuento, pues faltarán, digamos, los personajes. Yo los dibujo y coloco la pieza que falta. Entonces ese va a ser el cuento personalizado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que existen ya muchos frameworks listos para crear interfaces de usuario, crear videojuegos, entre otras cosas, y esos frameworks ya tienen muchas de las cosas que todos los videojuegos tienen o que de las interfaces gráficas se necesitan, y lo único que yo tengo que hacer es colocar los elementos propios de mi aplicación. ¿Para qué? Pues para cada vez no tener que comenzar desde cero, sino que ya tener una serie de elementos listos. Entonces véalo como un rompecabezas donde nosotros colocamos ciertas fichas para completar la actividad que queremos. ¿Listo? Ahora, los principales frameworks para crear interfaces gráficas en Python son el TK-Inter, el PyQt5, bueno, el Kivy, el WXPython, el libAVG, bueno, etcétera. Y hay muchos más. Algunos hay que instalarlos manualmente porque no vienen instalados por defecto, y otro como el TK-Inter vienen instalados normalmente por defecto. Aunque, como lo vamos a ver dentro de un momento, existen sistemas donde es posible tener el intérprete de Python y no tener el módulo de TK-Inter, y ahí tocaría instalarlo manualmente. Sin embargo, normalmente él viene instalado. El objetivo de este video no es hablar de todos esos frameworks de interfaz gráfica. Seguramente vas a encontrar videos en YouTube donde hable de cada uno de ellos. Mi interés, de nuevo, es resolver el problema que el estudiante me plantea. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces decíamos que el TK-Inter es un framework que es parte integral de Python desde hace varios años, aunque es posible tener un sistema con Python pero sin el módulo, y tendrá que instalarlo manualmente. Ahora, de nuevo, este video no pretende tampoco profundizar en el TK-Inter, que es también enorme, tiene 1000 cosas para hacer. Lo que se busca es resolver el problema que el estudiante tiene. Y para resolver este problema vamos a hacer uso solamente de 3 componentes de TK-Inter. El primero es el TKA. El segundo es el Simple Dialog, que es el que me va a permitir entrar datos, y el Message Box, que me permite mostrar la información al usuario. ¿Listo? Entonces, con esos 3 elementos vamos a resolver el problema. ¿Cuál problema? Haciendo el menor número de cambios posibles, vamos a hacer que todos los programas que usan nuestro módulo sean gráficos o sean en modo texto. Perdón. Entonces, ahora, otra cosa es importante. Dependiendo del sistema operativo que estemos usando, entonces vamos a tener un estilo diferente. Esas imágenes que ustedes ven ahí, están en inglés por cierto, son de la documentación oficial de Python, donde me muestra los diálogos que vamos a utilizar en Windows. En este momento estoy grabando este video en un Mac y va a aparecer más ventanas como la que está al lado derecho, donde está la entrada que es oscura, eso por la configuración que tengo actualmente. Ahora, ya no de forma tan simple, se pueden personalizar los estilos de la interfaz gráfica que queremos, pero como la idea no es tampoco profundizar en TK-Inter y hacerlo con el menor número de cambios, pues vamos a ignorar esa posibilidad. Ok,
Entonces con estos tres elementos de TK-Inter podremos solicitarle al usuario los datos, mostrarle los mensajes en la pantalla sin necesidad de crear una interfaz gráfica personalizada para cada programa. Y aquí hay que dejar algo claro, esa tarea tomaría muchos cambios. Lo ideal sería eso. Lo ideal sería que cada programa tenga su propia interfaz con sus botones, sus etiquetas, bueno, en fin, todos los elementos de una interfaz gráfica, sus canvas, sus fotos, todo eso. Pero eso tomaría muchos cambios. La idea aquí, de nuevo resalto, es hacer la menor cantidad posible de cambios en nuestra librería de apoyo de tal manera que todos los programas ya de una queden en modo gráfico o en modo texto. Esa es la tarea, no podemos perder el foco. ¿Listo? No es profundizar en TK-Inter ni cómo diseñar las interfaces pues, más bonitas, eso daría para hacer todo un curso completo. Bueno, ahora sí, el segundo paso, digamos, en el pensamiento de computación es la descomposición. Es decir, qué acciones hay que hacer para resolver el problema. Ya saben que esas acciones pueden ser hechas por una persona o por una máquina a través de un programa. En este caso vamos a tener que hacer nosotros eso, hecho por una persona, para que una vez que lo hagamos en los programas que ya habíamos creado en los videos anteriores, automáticamente queden en modo gráfico o en modo texto. Esa es la idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la tarea? Primero vamos a ajustar el módulo de apoyo empleado en el curso, de tal manera que primero considere un mecanismo para activar o desactivar el TK-Inter. Es decir, si ese día él lo quiere con interfaz gráfica, pues tendrá que decirle, listo, use interfaz gráfica. O no, yo no quiero esta vez interfaz gráfica, listo, lo desactiva. Entonces, un mecanismo para eso. 2. Usando MessageBox se muestra un mensaje al usuario. O sea, esa función que ya tenemos de mostrar mensaje, la vamos a modificar para que independientemente del programa que la usó, y ahí donde, por eso me pareció interesante este problema, ahí donde vamos a ver la importancia de haber creado esa función mostrar mensaje en el módulo de apoyo. ¿Por qué? Porque alguien me decía alguna vez, profe, pero usted ¿por qué se complica? ¿Por qué creó una función mostrar mensajes si solo es un print? Y claro, en el momento no tenía cómo decirle este tipo de cosas. Pues yo le dije, sí, cuando tenga una interfaz gráfica, pero pues él me vio y me dijo, bueno, le creo. Pero ahora va a quedar un poco más en evidencia eso. Con solo cambiar esa función, todos los programas que tenemos que hacían uso de mostrar mensajes, pues quedan automáticamente actualizados a la interfaz gráfica. Y aquí precisamente aparece un detalle que intencionalmente se dejó. Resulta que cuando nosotros hicimos nuestro módulo de apoyo, en donde estaban los mensajes de error, no creamos una función mostrar error. También lo hice intencional porque los mismos estudiantes van a decir, profe, otra vez va a crear una función con un print, y no teníamos simplemente una de mostrar mensaje, podíamos haber usado la misma. Pero resulta, y lo dije en su momento, lo ideal cuando uno muestra un error no es utilizar la función de imprimir normal, la que uno utilizaría siempre, sino que hay formas de decirle al lenguaje que esa impresión debe ser enviado por algo que se llama un flujo de error, ¿cierto? Y ser mostrado como un error. Entonces lo mismo pasa cuando yo estoy usando en modo gráfico, pues también tengo unos diálogos especiales para mostrar los errores, que tienen unos símbolos, unos iconos. Acá como estoy usando Mac, pues me va a salir de otra forma, pero cuando lo vean corriendo en Android o lo vean corriendo en Windows, pues va a salir el icono correspondiente. Entonces ya ahorita que hagamos los cambios se van a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo. Bueno, el tercer cambio es utilizar Simple Dialog, que se puede para solicitar datos. Nosotros tenemos en nuestro módulo de apoyo un ingresar texto, que tiene un input. ¿Listo? Entonces también lo mismo, los estudiantes me decían, profe, pero va a ser una función que solo tiene un input, ¿por qué no ponemos input? Y la idea era separar la funcionalidad de la API del lenguaje, precisamente para este tipo de cosas. Cuando aparezca una nueva funcionalidad, cuando cambie algo en la API, la lógica de todos los programas que hemos desarrollado no cambia. Y eso es lo más importante allí. ¿Listo? Entonces vamos a modificar ese ingresar texto para que me funcione o en modo texto, o sea en CLI cuando usamos input, o usando Simple Dialog cuando queramos usar el modo gráfico. Y también intencionalmente resulta que nosotros creamos en nuestro módulo de apoyo, y ahora lo vamos a ver más concretamente, la función de input dentro de las de leer entero, leer real. Y resulta que no debemos haber hecho así, porque ahora nos tocaría cambiar ese input por la parte de ingresar texto. Ya lo vamos a ver dentro de poco, y es precisamente por lo mismo. No se hizo en el momento porque seguramente me iban a brincar mis estudiantes y decir, profe, ¿por qué se complica? Ponga solamente input, y ahora van a ver la importancia de no haberlo, del problema de no hacerlo inicialmente así. Pero bueno, por eso me pareció interesante hacerles un video para responder la pregunta del estudiante. Y cuarto, vamos a usar TK, porque si usted ejecuta este programa sin el TK en Windows, en Mac funciona, pero en Android no. Cuando estamos usando el pgdroid 3 en Android, entonces nos da un error cuando intentamos usar las funciones de MessageBox y Simple Dialog. Pero si usamos TK, entonces ya nos va a funcionar perfectamente. Y en Windows pues no sobra, y en Mac tampoco sobra. ¿Listo?
Bueno, recuerden que la idea aquí no es profundizar en TK ni en todo lo que se puede hacer. La idea aquí era hacer la menor cantidad posible de cambios para que tengamos modo gráfico. ¿Listo? Y por supuesto, una vez hechos todos esos ajustes, vamos a verificar el funcionamiento de esos elementos. Ok, el siguiente paso es el reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué vamos a usar? Pues lo que habíamos dicho, vamos a usar el TK, el MessageBox y el Simple Dialog de la librería TK Inter. Bueno, entonces vamos directo a nuestro Visual Studio. Por aquí debe estar. Listo, aquí está. Bueno, ustedes ya saben que tenemos nuestro módulo de apoyo y esta vez vamos a trabajar sobre este módulo de apoyo. Y aquí tenemos lo que les estaba diciendo. Vamos a cerrar un poco esto. Y tenemos la función de ingresar texto. Esta función tiene el input que solamente sirve en modo texto. Pero observen que aquí tenemos el input también y aquí también tenemos el input. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un cambio en esta función, y ahorita lo vamos a hacer, y no lo hago aquí también, entonces cuando ejecute el programa y se pida un texto saldrá en modo gráfico, pero cuando pida un número entero como esta que está aquí es de números en modo texto, pues me va a pedir la información en modo texto. Entonces va a quedar mezclado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer cambio es que vamos a coger ingresar texto y lo vamos a reemplazar aquí. En todos estos donde diga input. A ver, ¿dónde más hay un input por acá? Creo que no hay más. Acá, ese es todo nuestro módulo de apoyo. Perfecto, no hay más. Entonces ya lo tenemos. Donde era ingresar real, decía float input, ahora es float ingresar texto. Y donde dice ingresar entero, dice int, decía input, ahora es ingresar texto. Entonces cualquier cosa que le hagamos a ingresar texto, ahora sí estas dos funciones lo van a tomar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Entonces lo primero es que vamos a decirle esto. Vamos a colocar aquí arriba ese mecanismo para poder activar y desactivar. Y ustedes ya saben que eso es una constante. Entonces vamos a usar, por ejemplo, usar TK. Entonces vamos a decirle que sí, vamos a usar TK. Entonces en el momento que no queramos usar TK, pues le decimos falso y listo. Entonces ahora aquí aquí vamos a tener que decirle lo siguiente. Vamos a decirle, mire, sí, yo dije inicialmente que queremos usar TK, podemos dejarlo así o igual a true, da lo mismo. Vamos a decirle a él que cargue un módulo. Mire que en todo el curso hemos evitado conscientemente usar módulos de Python porque no es un curso de Python, es un curso de lógica de programación y ya estamos haciendo todo manualmente, todo lo que se pueda más bien manualmente para practicar, pero aquí pues, tenemos que usar los módulos de Python para interfaz gráfica. Entonces vamos a decirle que vamos a usar TK Inter y que de TK Inter vamos a usar los tres elementos que mencionamos, el TK, el MessageBox, ahí me va completando, y el Simple Dialog. No más, esos tres elementos, con eso es suficiente. Vamos a crear acá una variable TK instanciando este señor, TK, y es muy importante esta línea. Resulta que aquí vamos a decirle que vamos a usar una geometría y ya le voy a explicar qué es eso, 0 por 0. Y ya. ¿Pero por qué? Resulta que cuando nosotros vamos a diseñar nuestras propias interfaces, pues esto ya no es de 0 por 0. Aquí necesito un tamaño para que me salga un cuadro grande y en ese cuadro yo coloco dentro de él etiquetas, botones y diseño mi interfaz. Como este no es un curso para aprender a manejar TK Inter ni crear nuestras propias interfaces, lo vamos a dejar en 0 porque no me interesa. Pero estas líneas, si usted no las pone en PGDroid de Android, no va a funcionar. En Mac y en Windows esto sobraría, pero lo vamos a dejar ahí para que tenga la compatibilidad total. Muy bien, ahora en ingresar texto simplemente le vamos a decir, mire, si yo digo que voy a usar TK Inter, entonces la función que voy a usar sería MessageBox texto, texto es igual a Simple Dialog. Punto. Y mire aquí, mire que tenemos algo similar, preguntar por un flotante, preguntar por un entero, preguntar por una cadena, ¿cierto? Y hay otras cosas allí, pero ahora no vamos a profundizar. Por ahora, ¿qué me interesa? Preguntar por una cadena, no más. Y aquí le vamos a pasar un título, las ventanitas suelen tener un título, entonces vamos a poner acá, no sé, entrada. Y aquí iría el mensaje que le pasamos por parámetro. Y si no, entonces va a decir que el texto es el resultado del input. Entonces mire lo interesante. Si la constante es verdadera, entonces esto es verdadero y entonces la variable texto es igual a lo que ese diálogo de preguntarle al usuario una cadena me va a salir en la pantalla, lo que yo escriba queda en texto. Pero si es falso, entonces lo va a hacer a través de input.
¿Qué va a pasar cuando le pidamos un entero al usuario? Pues como la función de ingresar entero llama a la función de ingresar texto, entonces me va a salir o en modo gráfico o en modo texto. Si aquí hubiéramos dejado el input como originalmente estaba, entonces cuando yo le pida un texto me sale en modo gráfico, pero cuando le pida un entero me va a salir en modo texto. Entonces eso no es lo que queremos. Por eso era importante separar la funcionalidad, la lógica de las API del lenguaje. ¿Sí ven? Ahí está la importancia. Listo, ahora sí espero que quede más claro, por eso quise hacer el video para esta parte. Bueno, ya tenemos esa parte, pero tenemos que hacer otros pequeños ajustes. Resulta que esta línea que está aquí, print, observe que era lo del error. Y resulta que dialog también tiene una forma de mostrar un error. Entonces vamos a hacer algo acá. Vamos, ay, disculpe, aquí que me salió una cosa. Aquí cerramos esto. Ya. Vamos a duplicar este que se dice mostrar. ¿Dónde está? Mostrar, por aquí abajito, mostrar texto. Esta que está acá, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle si la función userK es verdadera, entonces vamos a decirle que nos muestre mesas dialog, mesas boxes, que ya me estaba olvidando, show. Aquí mire lo que dice acá, mostrar un error, mostrar información y mostrar una advertencia. Entonces en este caso es mostrar información, porque es mostrar un mensaje. Aquí de nuevo vamos a mostrarle, no sé, pongámosle un título, usted decide qué título le deja, información, y le ponemos el mensaje que nos mandó. Pero si es modo texto, entonces es el print. ¿Listo? Voy a cortarlo, ahí lo podemos dejar, pero lo voy a cortar para que queden todos los cambios que queden arriba, solo para que vean algo acá. Entonces tenemos primero la constante que nos va a permitir activar o desactivar. Segundo, esta parte para poder cargar el módulo solo cuando lo estemos usando y no a toda hora. Tercero, vamos a dejar ingresar datos, ingresar texto. El cambio que le hicimos a ingresar entero también ya lo hicimos cuando le cambiamos el ingresar texto acá. La parte de ingresar real, perfecto. Y ahora vamos a poner aquí, entonces no importa dónde esté, pues ya va a funcionar, la de mostrar mensaje. ¿Listo? Ahora, le decía yo, y lo vimos hace un momento, que necesitamos crear otra función que se llama mostrar error. Listo, mostrar error. Y aquí lo vamos a cambiar, el show info por mostrar error. Y entonces aquí le decimos error. Aquí me estoy dando cuenta que escribí mal aquí. Aquí es mensaje. Mensaje. Le di enter donde no era, lo mismo acá. Mensaje. Perfecto, entonces ya tenemos, miren el cambio, ¿sí ve? Existe una función para mostrar información normal en modo gráfico y existe otra función que me permite mostrar un error en modo gráfico. ¿Qué va a cambiar? El icono, ¿sí? Si estoy en Windows sale una X roja bien grande, en Mac aquí por la forma que lo tengo no va a salir así, pero allá sí, y en Android también. Y si no, vamos a usar el print. Sin embargo, en Python también aquí yo le puedo decir que esto va dirigido hacia los errores. No lo hago para no complicar más el curso porque la idea no es un curso de Python, pero sí se puede especificar aquí. Pero por ahora dejemos el print. Entonces mire que ahora sí tiene sentido que aquí en todos los mensajes de error que tenemos en nuestro módulo, entonces no diga print, sino mostrar error, cosa que se utilice el print si no estoy usando el modo gráfico o se utilice la función de tkinter. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar ahí, vamos a cambiar acá también, vamos a cambiar este mensaje de error acá también, este también. Todos los errores, ¿sí? Ahora sí tiene más sentido. Si lo hubiera hecho en su momento, seguramente van a decir, venga, ¿y para qué se complica la vida? Ahora sí están viendo para qué me complico la vida. Listo, perfecto. Entonces ya está, acabamos. Esos son todos los cambios que vamos a hacer. Entonces, de nuevo, ¿qué hicimos? Una constante para activar y desactivar el modo gráfico. Perfecto. Una pequeña decisión que dice que si estamos usando el modo gráfico, pues importe de Python, pues estos tres elementos que vamos a usar. Esta partecita que me crea una pequeña ventanita donde se supone que íbamos a colocar toda la interfaz gráfica en 0, o sea, no aparece. Pero la necesitamos para que en Android me funcione. Actualizamos la función de ingresar texto de tal manera que si dice que si estamos usando la constante en true, o sea, vamos a usar modo gráfico, pues se llama el simple dialog con preguntar por una cadena. Este es el título de la ventanita y el mensaje. Y si no, pues se llama el input que todavía hemos utilizado. Hemos creado ahora sí un mostrar mensaje donde decimos si estamos usando el modo gráfico, pues llame la función de mesasbox.showInfo. De hecho la función es showInfo y esto es simplemente el objeto, pero bueno, dejémoslo así, el título y el mensaje. Y si no, pues mostramos print, aunque esto se podría, bueno, no, ahí está bien. Y luego hicimos el cambio aquí, en mostrar error.
¿cierto? ¿Por qué? Porque sí se tiene una función propia para mostrar un error en modo gráfico, y en modo texto también se tiene, pero no lo quiero complicar más, pero aquí habría que decirle eso. Se puede, el que esté bien pilo puede buscar en internet cómo imprimir un error correctamente en Python. Luego, ¿qué hicimos? Pues en la parte de la función de ingresar un entero, cambiamos aquí donde había un input por ingresar texto. Ahora sí tiene sentido, porque dependiendo del modo gráfico va a usar el input o no. Vamos aquí donde cambiamos real, también cambiamos el ingresar texto y actualizamos todos los errores, todos los mensajes de error de nuestro módulo hacia la función de mostrar error. ¿Listo? Y esos son todos los cambios. Vamos a ver si es verdad. Vamos a grabar, vamos a cerrar esto acá y vamos a cargar un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, no sé, notas cualquiera. Aquí mire que no vamos a hacer ningún cambio, absolutamente ninguno, y lo ejecutamos. Y mire que apareció. Nota final, que es esto que aparece aquí, ingrese la nota final. Entonces le vamos a decir que sacó 3, enter. Entonces me dice aprobó el curso. ¿Sí? Esto que está acá, el aspecto de estos diálogos, depende de mis temas, ¿no? Entonces cuando usted lo ejecuta en su Windows, en su Mac, en su Linux, en su Android, pues seguramente puede cambiar la forma y esos temas se pueden personalizar. Pero ya no sería tan simple como estos cambios que acabamos de hacer. Ahora, miremos otra cosa. Si vamos a nuestro módulo y le decimos que no queremos usar el modo gráfico, sino que le decimos falso aquí, y regreso al ejemplo que teníamos, que era el 20, ¿sí? Y le volvemos a ejecutar, observe que ahora me está preguntando es aquí abajo. Entonces yo digo que sacó 3 y aprobó el curso. ¿Listo? Ahora tenemos unos pequeños problemitas aquí. Vamos a correr otro, digamos, qué sé yo, las tablas de multiplicar. Entonces mire, si yo lo ejecuto y le digo cuál es la tabla que quiero generar, pues la número 3, y ahí me sale. Perfecto. Ahora si me voy al modo gráfico y le digo true, también me va a salir bien. Vamos a ver si es verdad. Lo ejecutamos. Mire que me aparece qué tabla quiere generar. Yo le digo que la 3 y aquí me aparece la tabla 3. Perfecto, muy bien. Por eso es muy importante, y aquí es donde otra vez me gustó el ejemplo, porque vuelve y puedo responderle otra pregunta a un estudiante. Me decía, profe, pero ¿usted por qué genera un mensaje? ¿Cierto? Y luego lo muestra en lugar de colocarle una vez los print. Y resulta que si lo hacemos directamente en los print, resulta que cuando nosotros usamos el comando normal de print, él se va imprimiendo en esta pantallita esta inferior y todo va quedando ahí en la pantalla. Pero cuando usamos la parte gráfica, él me muestra cada vez que usted la ejecute una ventana nueva. Entonces, si lo hacemos así, no nos va a salir la tabla bien bonita, sino que lo va a mostrar. Nosotros tenemos por aquí, en el módulo de apoyo, precisamente la que genera la tabla de multiplicar, que es a esta que está aquí. Entonces mire que esta me va generando, crea una cadena vacía, ve una cadena con este texto y me va llenando y me regresa todo. Si yo colocara aquí en lugar de esto, me colocara un print, vamos a hacerlo simplemente como por ilustrar la cosa, print aquí. No está bien, pero lo vamos a hacer así simplemente para que vean lo que estoy tratando de decir. Y vuelvo y ejecuto el programa 23, a ver si está bien. Y le digo 3. Mire que aquí funciona, aquí no va a salir nada todavía, pero aquí funciona, ¿cierto? Se ve la tabla, mire, el profesor me dijo mentiras. Resulta que cuando yo venga acá y le diga que no es print, sino mostrar mensaje, observe lo que va a pasar. Él va a abrir una ventana por cada línea y ahí es donde está el problema. Mire, yo le digo la 3 y me sale 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2, ¿sí ve? Y eso no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos mostrar la tabla completa. Entonces, por eso ahora sí tiene sentido que no hagamos una función que a medida que va calculando las cosas me las vaya imprimiendo. No es que no se pueda, obviamente se puede, sino que la idea es que genere todo lo que yo quiero mostrar, traen una variable, y ahora sí que ya la tiene toda, entonces sí le digo mostrar, y ahora sí obtengo el resultado que yo quiero. Muéstreme la tabla del 4, y ahí tengo la tabla del 4. Ahora, pues no todo es perfecto, aquí tenemos un problemita pequeñito, pero bueno, que es que cuando yo quiero hacer como un dibujo, como este que está aquí del triángulo, si yo lo ejecuto aquí y le digo que el dibujo es de 6, observe que el tipo de letra que utiliza este diálogo no es de monoespacio, entonces no queda exactamente como lo vemos cuando lo ponemos en modo texto. Si yo lo digo acá modo texto, el tipo de letra que se utiliza aquí abajo sí es monoespacio, entonces cuando yo le diga lo mismo 5, el dibujito sí sale bien. No hay una forma simple de cambiar el tipo de letra haciendo el menor número de cambios. Se puede crear un diálogo personalizado en el cual yo sí coloco el tipo de letra monoespacio y ahí va a funcionar perfecto. Pero como la idea no era aprender a hacer interfaces gráficas, sino hacer el menor número de cambios posibles para que todos los programas que hemos hecho funcionen con modo gráfico, entonces eso se nos sale del contexto de lo que queremos hacer. ¿Listo? Entonces de nuevo probémoslo. Mostrar mensaje, activemos el modo gráfico. Venimos para acá, le decimos ejecutar
y aquí aparece, ingrese un mensaje, entonces hola mundo, enter, y aquí aparece el mensaje hola mundo, usa los códigos ASCII tal. Entonces perfecto, hemos resuelto el problema. Bueno, muy bien, entonces ya sabe que si le está gustando este tipo de material, por favor inscríbase al canal Infraestructura-Linux-Programación y busque la lista de reproducción de lógica de programación. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. No se le olvide darle like si le está gustando para saber si todo vamos bien. Muchas gracias, feliz tarde.